Entre diciembre de 1968 y octubre de 1969, un maníaco misterioso sembró el pánico en todo el estado de California. Durante ese tiempo, desvivió a 5 personas en ataques aparentemente aleatorios. Sin embargo, él mismo se atribuía un total de 37 víctimas. No buscaba dinero, no dejaba rastros claros, pero quería que todos supieran que estaba ahí. Y es que, a diferencia de otros criminales, este no se escondía del todo. Enviaba cartas a los principales periódicos de la región, en donde se burlaba de las autoridades y amenazaba con desvivir a personas inocentes, incluyendo a los niños. Firmaba con este símbolo y con el sobrenombre que él mismo eligió, el Zodíaco. Sus mensajes no solo eran amenazas, también eran acertijos y códigos diseñados para confundir a la policía. De hecho, de los 4 cifrados principales que envió, solo 2 han sido descifrados. Para las autoridades, este criminal era alguien inteligente, paciente y meticuloso. Con el paso de los años, surgieron hasta 2.500 sospechosos, pero solo uno fue acusado formalmente. No obstante, en 2021, un grupo de investigadores independientes conocidos como The Case Breakers afirmaron haber descubierto finalmente la verdadera identidad de este criminal, reavivando un caso que, incluso medio siglo después, sigue sin resolverse, representando una de las investigaciones más frustrantes para las autoridades estadounidenses. Esta es la historia de uno de los asesinos en serie más conocidos del último siglo que jamás pudo ser capturado. La historia comienza un 20 de diciembre de 1968, en las afueras de Benicia, California. Betty Lou Jensen, de 16 años, y David Faraday, de 17, celebraban su primera cita. Su plan era ir a un concierto navideño en Hogan High, pero antes de ir, decidieron pasar a visitar a un amigo en común y después pasar a comer algo a un restaurante. Aproximadamente a las 10 de la noche, la pareja se estacionó en un cruce del camino que lleva al lago Herman, sin saber que el horror estaba por comenzar. Un vehículo desconocido se incorporó al cruce y se detuvo junto al auto de ellos. Para ese entonces, un testigo declaró haber pasado por el lugar y haber visto 2 automóviles estacionados, ambos vacíos. Poco después, escuchó un ruido que le pareció un disparo, aunque no pudo asegurarse del todo debido a que tenía la radio encendida. Pues resulta que no se había equivocado, ya que ese disparo que escuchó fue el que impactó en la cabeza de David Faraday. Su pareja, Betty Lou, intentó escapar, pero 5 balas terminaron impactándola por la espalda. El responsable subió a su auto y se dio a la fuga. Los cuerpos fueron descubiertos minutos más tarde por Stella Borges, una vecina de la zona, quien dio aviso inmediato al capitán Daniel Pitta y al oficial William T. Warner. La investigación quedó a cargo del sargento Les Lundblad, de la oficina del sheriff del condado de Solano. Pero a pesar de los esfuerzos, no se hallaron pistas sólidas. La escena parecía sin sentido. ¿Quién podría haberle hecho eso a 2 adolescentes? Nadie lo sabía en ese entonces, pero este crimen marcaría el inicio de algo más grande. El segundo ataque ocurriría en la madrugada del 5 de julio de 1969, en la ciudad de Vallejo, California. Michael Mayo, de 19 años, y su acompañante Darlene Ferrin, de 22, se encontraban dentro de un auto, en el estacionamiento del campo de golf Blue Rock Springs. Este lugar estaba a poco más de 6 kilómetros de donde había sido el ataque anterior. La pareja conversaba tranquilamente cuando un auto se detuvo junto a ellos. El conductor no dijo nada, simplemente se quedó allí unos instantes y luego se marchó. 10 minutos después regresó, esta vez aparcando detrás de ellos, bloqueando cualquier posible vía de escape. El hombre descendió del vehículo empuñando una Luger de 9 milímetros, la cual tenía una pequeña linterna de bolsillo adherida al cañón mediante cinta adhesiva. Se acercó al coche, los alumbró directamente a sus rostros, cegándolos por completo. Y entonces abrió fuego.
Darlene fue alcanzada por múltiples balas. Michael fue herido en el rostro, el cuello y el pecho. Después de lograr su cometido, el criminal huyó lentamente en su auto para no llamar la atención. A las 12:40 de la madrugada, el teléfono del Departamento de Policía de Vallejo sonó. Un hombre con voz tranquila y carente de emoción informó del ataque que acababa de cometer, pero no solo eso. También admitió ser el atacante de Betty Lou Jensen y David Faraday, desvivido 6 meses antes. La policía rastreó la llamada y se dio cuenta que provenía de un teléfono público de una estación de servicio entre las calles Springs y Toulon. Esto indicaba que el criminal estaba a menos de 1 kilómetro de la casa de Darlene y a pocas calles de la oficina del sheriff. Seguido de esto, la policía acudió al lugar de los hechos y las víctimas fueron trasladadas a un hospital cercano. A pesar de sus lesiones, Michael logró sobrevivir. Darlene no resistió las heridas y falleció poco después. Michael se convertiría en un testigo clave, ya que pudo proporcionar a la policía una descripción del atacante. Dijo que era un hombre blanco, corpulento, de cabello castaño claro y que rondaba los 30 años. Ese testimonio se convertiría en un pilar importante para la investigación, la cual quedaría a cargo de los detectives John Lynch y Ed Rust. Pero lo que ninguno de ellos imaginaba era que este criminal no solo buscaba sembrar el terror, sino también jugar con toda la población de California. El 1 de agosto de 1969, 3 cartas casi idénticas, escritas por el criminal y firmadas con una cruz dentro de un círculo, llegaron simultáneamente a las redacciones del Vallejo Times-Herald, el San Francisco Chronicle y el San Francisco Examiner. En cada una de estas cartas, el autor se atribuía la responsabilidad por los 3 crímenes cometidos hasta ese momento, proporcionando detalles que solo él y la policía podían conocer. Además, adjuntaba un criptograma de 408 caracteres en el que según revelaba su identidad. El mensaje era claro y directo. Si los periódicos no publicaban el contenido de las cartas en sus portadas, él saldría ese mismo fin de semana a desvivir a 12 personas. Aunque esa amenaza no se concretó, las cartas fueron tomadas con la seriedad que merecían y fueron publicadas en primera plana, tal como el criminal había exigido. Como se observó en su momento, aquella amenaza resultó ser solo la primera muestra de una serie de alardes y errores que dentro de un siniestro juego del gato y el ratón, el criminal emprendió guiado por su vanidad y su necesidad de reconocimiento, incluso a costa de dejar posibles indicios que podrían haber conducido a su captura. Ante esto, el jefe de policía Jack Stilts, de la ciudad de Vallejo, solicitó públicamente más detalles que probaran que el autor de las cartas era efectivamente el atacante de David Faraday, Betty Lou Jensen y Darlene Ferrin. 3 días después, el 4 de agosto, una nueva carta llegó a la redacción del San Francisco Examiner. Comenzaba con una breve presentación en donde revelaba aquel sobrenombre con el que todo Estados Unidos lo recordaría. Querido editor, este es el Zodíaco. En respuesta a tu solicitud de más detalles sobre lo bien que lo he pasado en Vallejo, con mucho gusto te proporcionaré aún más información. Por cierto, ¿la policía la está pasando bien con el código? Si no es así, que se animen. Cuando lo descifren, me atraparán. En esa carta, ofrecía detalles específicos que no se habían difundido públicamente sobre los crímenes que llevó a cabo el 4 de julio. Por ejemplo, dijo que no había abandonado el lugar del crimen con los neumáticos chirriando y el motor a toda velocidad, como se había descrito en el periódico de Vallejo. En realidad, condujo muy despacio para no llamar la atención. También señaló que aquel hombre que lo vio la madrugada del 5 de julio, mientras estaba en la cabina de teléfono, y que luego declaró a la policía que su auto era color marrón, era una persona afroamericana, de entre 40 y 45 años, que vestía de forma descuidada. Según muchas interpretaciones, el Zodíaco inventó ese testigo para respaldar una versión falsa de que su coche era color marrón, alineándose con descripciones vagas que aparecieron en reportes más genéricos.
El 8 de agosto de 1969, una semana después de que se recibiera el criptograma, el enigma fue finalmente resuelto por Donald y Betty Harden, un matrimonio residente de Salinas, California. El mensaje oculto, compuesto por 408 símbolos, reveló un texto mal redactado, en el que el zodiaco parecía hacer referencia al cuento El juego más peligroso, una historia sobre un hombre que persigue a otros seres humanos por deporte. Además, afirmaba que estaba recolectando sirvientes para el más allá, y aclaraba que no revelaría su identidad, ya que eso podría dificultar o interrumpir su propósito. Y efectivamente, a pesar de lo prometido, no se encontró ningún nombre en el texto descifrado. Pero aunque el código había sido resuelto, esta pesadilla no estaba ni cerca de terminar. El 27 de septiembre de 1969, Brian Hartnell, de 20 años, y Cecilia Shepard, de 22, se encontraban merendando a orillas del lago Berryessa, una pequeña isla conectada a Twin Oak Ridge. Eran alrededor de las 6:30 de la tarde, cuando en medio de ese entorno tranquilo, un hombre se acercó tras haberse ocultado detrás de un árbol, sin que Cecilia lograra percatarse de su presencia. Vestía una capucha negra con forma de verdugo, llevaba gafas de sol sobre los orificios para los ojos y en el pecho lucía un símbolo blanco de unos 7,5 centímetros por lado, adherido como si fuera un babero. En una mano sostenía una pistola, que Hartnell describiría más tarde como un posible calibre .45 ACP. Al hablar, el sujeto les dijo que era un convicto fugitivo de una prisión en Deer Lodge, Montana. Señaló haber desvivido a un guardia y haber robado un vehículo, y explicó que necesitaba el automóvil de la pareja para huir hacia México. Traía consigo segmentos de cuerda de plástico, del tipo que se usa para tender ropa. Con estos, le ordenó a Cecilia que atara a Hartnell. Luego, él mismo revisó y apretó los nudos, al notar que ella los había dejado sueltos. Hasta ese punto, Hartnell pensó que se trataba de un asalto inusual. Sin embargo, el hombre sacó un cuchillo y atacó a ambos. Después del ataque, caminó aproximadamente 500 metros hasta Knoxville Road, donde se encontraba el vehículo de Hartnell. En la puerta, dibujó su distintivo símbolo y escribió con marcador las fechas de sus crímenes anteriores, y la de este último, anotando también el arma utilizada y la hora en que ocurrieron los hechos. A las 7:40 de la tarde, el zodiaco llamó a la oficina de la policía del condado de Napa desde un teléfono público para reportar su propio crimen, tal como lo hizo la última vez. Unos minutos más tarde, el teléfono fue encontrado aún descolgado por el reportero Pat Stanley en una cabina del autolavado Napa Car Wash, ubicado en Main Street, a solo unas manzanas de la comisaría y a unos 40 kilómetros de donde ocurrieron los hechos. Un padre y su hijo se encontraban pescando en una ensenada cercana cuando escucharon los gritos de auxilio de las víctimas. Estos alertaron a las autoridades y poco después llegaron al lugar 2 oficiales forestales del condado de Napa. Los primeros en llegar formalmente a la escena fueron los oficiales Dave Collins y Ray Land. Collins patrullaba la zona de Beachy Springs, a unos 30 kilómetros, mientras que Land estaba en Santa Elena. Cuando Collins arribó, encontró a Cecilia aún consciente, lo que le permitió describir al atacante. Ambos fueron trasladados en ambulancia al hospital Queen of the Valley, en Napa. Durante el trayecto, Cecilia entró en coma y, pese a los esfuerzos médicos, falleció 2 días después. Hartnell, por su parte, sobrevivió y más tarde compartió su testimonio con la prensa. Cabe resaltar que las autoridades lograron tomar huellas dactilares frescas en el teléfono, pero no pudieron relacionarlas con ningún sospechoso identificado. Hasta este momento, los crímenes del Zodiaco parecían seguir un patrón claro, y es que todas sus víctimas habían sido parejas de jóvenes. De las últimas 6, ninguna víctima superaba los 30 años, y curiosamente, todas estaban en pareja al momento de los hechos. Sin embargo, esa aparente lógica se rompería pronto. La noche del 11 de octubre de 1969, Paul Stein, un taxista de 29 años,
recogió a un pasajero en la intersección de Mason y Geary, en San Francisco. El cliente pidió que lo llevara a la esquina de Washington y Maple, en el exclusivo vecindario de Presidio Heights. Sin embargo, por razones aún desconocidas, Stein condujo una calle más allá y se detuvo en la intersección de Washington y Cherry. Allí su pasajero sacó una pistola calibre 9 milímetros y lo desvivió de un impacto en la cabeza. Acto seguido, el criminal tomó las llaves del taxi, la cartera de Stein y le arrancó parte de la camisa. Mientras el crimen se desarrollaba, 3 adolescentes que estaban en el segundo piso de una casa frente al lugar observaron todo desde una ventana. Eran las 9:55 de la noche. Llamaron de inmediato a la policía, viendo al atacante limpiar partes del interior del taxi y luego alejarse caminando una manzana hacia el norte con total calma. Los oficiales Don Foote y Eric Thelms se encontraban patrullando la zona cuando recibieron el llamado de emergencia. A solo un par de cuadras del crimen, Foote notó a un hombre blanco que caminaba por la acera y que luego subió los escalones de una casa en el lado norte de la calle. El encuentro duró solo unos 5 o 12 segundos, pero Thelms no alcanzó a verlo. Lo desconcertante fue que, debido a un error en la descripción por radio, los agentes estaban buscando a un sospechoso afroamericano. Por ende, jamás se les ocurrió detener e interrogar al hombre con el que acababan de cruzarse. Sin embargo, al llegar a la escena y hablar con los testigos, Foote se enteró de que el verdadero sospechoso era un hombre caucásico. Fue entonces cuando comprendió que probablemente habían dejado escapar al atacante del taxista. Foote creyó que el asesino retomó su ruta original y se internó en los terrenos del Fuerte Presidio, donde las autoridades buscaron sin éxito durante las horas siguientes. Los 3 testigos adolescentes colaboraron en la creación de un retrato robot del sospechoso. Días después, se elaboró una segunda versión con información más precisa, en la que se reveló que el agresor tenía una edad estimada de entre 35 y 45 años. Indudablemente, el rostro que aquellos adolescentes vieron esa noche seguiría dejando muchas preguntas sin responder. Pero tan solo 2 días después de los hechos, una carta llegó a las oficinas del San Francisco Chronicle. Dentro de ella venía algo que nadie esperaba y que solo el Zodíaco podría haber enviado. Resulta que el 13 de octubre de 1969, el periódico San Francisco Chronicle recibió una nueva carta firmada por el Zodíaco. Esta vez el contenido era diferente. Dentro del sobre venía un trozo ensangrentado de la camisa de Paul Stein, el taxista desvivido días antes en Presidio Heights. Esta era una prueba irrefutable de que el autor de la carta era efectivamente el responsable del crimen. Pero además de la evidencia, el Zodíaco incluyó una nueva amenaza. Creo que destrozaré un autobús escolar alguna mañana. Solo le dispararé a la rueda delantera y luego eliminaré a los pequeños cuando salgan rebotando. Fue en ese momento cuando las autoridades confirmaron que el hombre que habían buscado aquella noche en las calles de Presidio Heights y con el que los oficiales Foote y Thelms se habían cruzado era en realidad el atacante de Paul Stein. Pocos días después, a las 2 de la mañana del 20 de octubre de 1969, se produjo otro giro extraño. Alguien que decía ser el Zodíaco llamó al departamento de policía de Oakland. Exigía que uno de 2 reconocidos abogados, Lee Bailey o Melvin Belli, apareciera en el programa televisivo matutino de Jim Dunbar. Aunque Bailey no estuvo disponible, Melvin accedió a participar. Durante la transmisión, Dunbar pidió a los televidentes que no usaran las líneas telefónicas, dejándolas libres por si el criminal decidía llamar. Y así fue. Un hombre que se identificó como el Zodíaco telefoneó varias veces durante la emisión y dijo llamarse Sam. Melvin incluso intentó organizar un encuentro con él en Daly City, pero el supuesto criminal nunca se presentó. Más tarde, la policía comparó la voz de Sam con las grabaciones previas del verdadero Zodíaco y concluyó que no se trataba de la misma persona. Días después, las llamadas que este hombre realizó a Melvin fueron rastreadas, revelando que provenían del Hospital Estatal de Napa.
Allí se descubrió que Sam era en realidad un paciente con trastornos mentales que no tenía relación con el caso. Mientras tanto, el 8 de noviembre de 1969, el Zodíaco volvió a contactar al Chronicle para enviar un nuevo criptograma, el cual estaba compuesto por 340 caracteres. Pero apenas un día después, el 9 de noviembre, volvió a escribir. En esta oportunidad, envió una extensa carta de 7 páginas en la que revelaba haber desvivido a 7 personas, contando hasta finales del mes de octubre. Además, aseguraba que nunca había dejado huellas dactilares en la escena de sus crímenes, ya que usaba protectores transparentes en las yemas de los dedos, lo que, según él, hacía sus huellas prácticamente invisibles. Otra cosa que llamó la atención fue que afirmó que tras desvivir a Paul Stine, tuvo un encuentro de 3 minutos con 2 policías que lo detuvieron para preguntarle si había visto a algún sospechoso, lo cual contrastaba con la declaración del oficial Don Foote. Extractos de esta carta fueron publicados el 12 de noviembre en el Chronicle, incluyendo la afirmación de ese breve encuentro con los oficiales. Ese mismo día, Don Foote escribió un memorando relatando su versión de los hechos. Según su relato, sí cruzaron caminos con un hombre que coincidía con la descripción del atacante, pero nunca hubo alguna conversación, solo un breve momento de observación. Hasta hoy no hay evidencia sólida ni registros oficiales que respalden la versión del criminal sobre esa supuesta conversación. Lo más aceptado por los investigadores es que el Zodíaco haya exagerado o fabricado ese detalle para burlarse de la policía y alimentar su imagen pública como un criminal que siempre iba un paso adelante. Por otra parte, el criptograma de 340 caracteres permaneció sin solución durante más de medio siglo. Y es que, a lo largo de los años, se propusieron numerosas interpretaciones, pero todas fueron descartadas por no ajustarse a las convenciones reconocidas de codificación. No fue sino hasta el 5 de diciembre de 2020 que un equipo internacional de criptógrafos logró finalmente descifrar el mensaje oculto, cerrando, al menos en parte, uno de los misterios más persistentes del caso. En este mensaje, presumía no tenerle miedo a la cámara de gas, ya que, según su propio escrito, eso lo terminaría enviando al paraíso más pronto, en donde ahora tenía muchos sirvientes que trabajaban para él. Al igual que muchos de sus otros escritos, este parecía estar diseñado para provocar, sembrar confusión y reforzar su superioridad frente a las autoridades y la opinión pública. No obstante, esa actitud desafiante que siempre había mostrado cambiaría drásticamente en la siguiente carta, dejando a la policía aún más confundida. El 20 de diciembre de 1969, el abogado Melvin Belli, quien había aparecido semanas antes en el programa televisivo donde un hombre que decía ser el Zodíaco lo había contactado por teléfono, recibió una carta escrita a mano. El sobre incluía, nuevamente, un fragmento ensangrentado de la camisa de Paul Stine, como prueba de autenticidad. Pero lo más llamativo fue el contenido del mensaje. El tono burlón y arrogante de cartas anteriores había sido reemplazado por uno extraño, o quizá desesperado, ya que, por increíble que esto pareciera, el Zodíaco estaba pidiendo ayuda. Confesaba tener miedo de perder el control otra vez y llevarse su 9ª y posiblemente 10ª víctima. «Por favor, ayúdeme. No puedo mantener el control por mucho más tiempo», escribió. Esta era una súplica que desentonaba radicalmente con la imagen que había construido hasta entonces, la de un criminal frío, calculador y siempre en control. La carta a Belli sería la última comunicación confirmada del Zodíaco en 1969, pero el silencio no significaba que el juego había terminado. La noche del 22 de marzo de 1970, Kathleen Jones conducía desde San Bernardino hacia Petaluma, California, con la intención de visitar a su madre. Viajaba embarazada de 7 meses y con su hija de apenas 10 meses en el asiento del copiloto. Mientras transitaba por la carretera 132, cerca de Modesto, un automóvil comenzó a seguirla de cerca,
tocando el claxon y encendiendo y apagando las luces. Alarmada, Jones se desvió hacia el costado del camino y se detuvo. El conductor del vehículo que la seguía se acercó y le advirtió que su rueda trasera derecha parecía estar floja. Se ofreció a ajustarla y tras manipular el neumático, regresó a su auto. Pero apenas Kathleen retomó la marcha, la rueda se desprendió por completo. El mismo hombre volvió, esta vez ofreciéndose a llevarlas hasta una estación de servicio cercana para pedir ayuda. Sin muchas opciones, Jones aceptó y subió al vehículo. Lo que debía ser un corto trayecto se convirtió en una situación alarmante, pues el hombre condujo durante casi 3 horas por rutas desconocidas en los alrededores de Tracy, sin detenerse en ninguna de las estaciones de servicio que pasaban. Cada vez que Jones preguntaba por qué no se detenía, el conductor evitaba responder. En un momento, mientras el auto estaba detenido en una intersección, Jones aprovechó la oportunidad. Tomó a su hija en brazos y saltó del vehículo, escondiéndose en un campo cercano. El hombre descendió del auto y comenzó a buscarlas, pero fue interrumpido por la llegada de un camionero, lo que lo obligó a huir del lugar. Jones logró llegar a una estación de policía en Patterson, donde denunció lo sucedido. Mientras hablaba con el oficial de turno, notó en la comisaría un retrato robot del atacante de Paul Stine y lo reconoció de inmediato como el hombre que la había secuestrado. Posteriormente, su vehículo fue encontrado completamente calcinado y destruido, pero aún no está claro cuándo ni cómo ocurrió esto. El testimonio de Jones, sin embargo, estuvo plagado de inconsistencias. Dijo a la prensa que su captor la amenazó con desvivirla durante el trayecto, pero al menos un informe policial contradice esa afirmación. También aseguró al periodista Paul Avery que el hombre descendió del auto con una linterna para buscarla en la oscuridad. Pero en 2 declaraciones formales previas a la policía, sostuvo lo contrario, que el individuo nunca se bajó del vehículo. Incluso el destino del auto genera dudas, esto porque algunos informes señalan que fue movido e incendiado después de los hechos, mientras que otros aseguran que permaneció en el lugar original. Estas contradicciones han llevado a varios investigadores a preguntarse si Kathleen Jones fue realmente una víctima del Zodíaco, o si su historia fue influenciada por el temor colectivo y la atención mediática que el caso ya había generado. Aunque más adelante, el Zodíaco revelaría algo interesante que pondría fin a esta incógnita. Por otra parte, tras 4 meses de aparente ausencia, el 20 de abril de 1970, el Zodíaco volvió a enviar una carta al San Francisco Chronicle. Esta vez dejó de lado la actitud de víctima que había mostrado en la carta anterior y escribió una frase que captó de inmediato la atención. Mi nombre es... seguido de un criptograma compuesto por 13 caracteres que hasta hoy sigue sin resolverse. En esa misma carta, negó estar involucrado en el reciente atentado del 18 de febrero contra la estación de policía de San Francisco, un ataque que había causado la muerte del sargento Brian McDonnell en Park Station. Sin embargo, añadió lo siguiente: hay más gloria en matar a un policía que a un ciudadano, porque un policía puede disparar en respuesta. Por si fuera poco, la carta también incluía un diagrama detallado de una bomba, con la que el Zodíaco afirmaba que planeaba volar un autobús escolar. Quedaba claro que su juego siniestro no solo continuaba, ahora parecía escalar en crueldad. Además, escribió la siguiente inscripción subrayada, refiriéndose a los supuestos 10 crímenes que hasta la fecha había cometido. 8 días después, el 28 de abril, envió una inquietante tarjeta de felicitación. En el interior, escribió una pequeña frase con su habitual tono amenazante, pues decía que esperaba que todos ellos gozaran cuando tuviera su explosión. Para colmo, en el reverso de la tarjeta, redobló su amenaza, dado que aseguró que pronto usaría su bomba en un autobús escolar si el periódico no publicaba todos los detalles sobre esta amenaza. Asimismo, agregó una petición rara y absurda, pues quería ver a la gente usando agradables botones del Zodíaco. El 26 de junio, envió otra carta al Chronicle. En ella confesaba haber atacado a un hombre que se encontraba dentro de un auto estacionado,
utilizando un calibre .38 milímetros. Algunos investigadores han sugerido que se refería al caso del sargento Richard Radetich, ocurrido apenas una semana antes, el 19 de junio, cuando un desconocido lo desvivió de un impacto en la cabeza mientras redactaba una infracción desde su patrulla. Sin embargo, la policía de San Francisco rechazó la conexión entre el Zodíaco y ese crimen, que hasta el día de hoy sigue sin resolverse. En la misma carta, el Zodíaco incluyó un mapa de la bahía de San Francisco, publicado por la compañía Phillips 66. Sobre la zona del Monte Diablo, dibujó su ya característico símbolo, pero esta vez le añadió números en cada extremo, dándole la apariencia de la carátula de un reloj. Según sus propias instrucciones, el número 0 debía usarse para fijar la magnitud norte. Además del mapa, la carta contenía una secuencia de 32 caracteres cifrados. El Zodíaco aseguraba que, al combinar ese código con la información del mapa, se podría localizar una bomba que él mismo había enterrado y que explotaría en otoño. No obstante, ese enigmático mensaje nunca fue descifrado y la supuesta bomba jamás fue encontrada. En una carta enviada el 24 de julio, el Zodíaco volvió a manifestar su disgusto, debido a que la gente no estaba usando sus distintivos con el símbolo que había adoptado como firma, aunque lo importante de ese escrito es que aseguró haber estado detrás del caso de Kathleen Jones, ocurrido 4 meses antes. Pero ahí no terminó todo, porque el Zodíaco también dijo que tenía una pequeña lista de futuras víctimas, y que en ella figuraban tanto Jones como su bebé. Después de esto, el Zodíaco volvería con más cartas. Una el 26 de julio y la otra el 5 de octubre. Aún así, ninguna de esas cartas generó tanto impacto como la que llegaría después. El 27 de octubre, Paul Avery, reportero del San Francisco Chronicle y uno de los periodistas más involucrados en la cobertura del caso del Zodíaco, recibió una postal de Halloween firmada con una letra Z. Dentro de ella, enumeraba 4 maneras diferentes para desvivir a una persona. Pero lo preocupante para Avery es que en el reverso de la tarjeta se encontró escrita a mano la anotación: Peekaboo, estás condenado. Esta clara amenaza fue tomada con seriedad por el equipo del periódico y no tardó en ocupar la primera plana del Chronicle. La tensión entre la prensa y el Zodíaco había alcanzado un nuevo nivel. Poco tiempo después, Avery recibió una carta anónima que le señalaba las similitudes entre el caso del Zodíaco y el caso no resuelto de Cheri Jo Bates. Avery, intrigado, comenzaría a investigar lo que para muchos marcaría el verdadero inicio del Zodíaco. Esta historia se remonta al 30 de octubre de 1966. Cheri Jo Bates, una estudiante universitaria de 18 años, decidió pasar la tarde en la biblioteca del Colegio Comunitario de Riverside, una universidad de California situada a más de 600 kilómetros al sur de San Francisco. Lo extraño de esto fue que los vecinos informaron sobre un grito desgarrador cerca de las 10:30 de la noche, pero la causa de este grito se conocería hasta el día siguiente, pues el cuerpo de la estudiante fue hallado sin vida y con evidentes signos de violencia a poca distancia de la biblioteca, entre 2 casas abandonadas que estaban por demolerse como parte de una renovación del campus. Los investigadores descubrieron que el automóvil de Bates había sido manipulado, puesto que los cables del distribuidor habían sido desconectados, lo que la habría dejado varada. Cerca del lugar se halló un reloj de pulsera Timex con la correa rota, detenido a las 12:24 de la madrugada, aunque los investigadores creen que el ataque ocurrió antes. También se encontraron huellas de botas tipo militar en la escena. Un mes más tarde, el 29 de noviembre, 2 cartas mecanografiadas casi idénticas fueron enviadas a la policía de Riverside y al diario Riverside Press Enterprise. Llevaban por título La confesión. En dichas cartas, el autor aseguraba haber sido el responsable del crimen de Bates, aportando detalles fuertes y sensibles que no se habían hecho públicos. El mensaje concluía con una advertencia: cuidado, estoy acechando a tus chicas. Más tarde,
En diciembre de ese mismo año, se encontró un poema tallado en la parte inferior de un pupitre en la biblioteca del campus, el cual decía: «Cansado de vivir, reacio a morir». Su tono sombrío y la forma en que estaba escrito recordaban a los mensajes del Zodíaco. El poema estaba firmado con las iniciales RH. El perito en documentos Sherwood Morrill, quien más tarde analizaría las cartas del Zodíaco, creía que el poema y las misivas compartían autoría. Finalmente, el 30 de abril de 1967, exactamente 6 meses después del crimen, 3 nuevas cartas fueron enviadas al padre de Bates, a la policía y al diario local. 2 de ellas, las enviadas al diario y a la policía, comenzaron con las palabras: «Bates tenía que morir, habrá más», y llevaban al pie un pequeño garabato que parecía una Z. En cambio, la carta enviada al padre de la joven no tenía ninguna firma, y el mensaje era un poco diferente. Este decía: «Ella tenía que morir, habrá más». Estas similitudes convencieron a Paul Avery de que el Zodíaco podría haber tenido un historial criminal antes de darse a conocer públicamente. Motivado por esta conexión, Avery expuso sus hallazgos el 16 de noviembre de 1970 en el San Francisco Chronicle. La increíble coincidencia de patrones, sumada a los detalles del caso, llevó a muchos a preguntarse si el atacante de Cheri Jo Bates podría haber sido el mismo que, años más tarde, aterrorizaría al norte de California bajo el nombre del Zodíaco. La respuesta que muchos esperaban finalmente llegó el 13 de marzo de 1971, casi 4 meses después de la publicación del artículo. Ese día, el Zodíaco envió una carta a Los Angeles Times en la que confirmaba su participación en el crimen de Bates. Más aún, restaba importancia al trabajo de Avery al darle el mérito a la policía por descubrir su actividad en Riverside. Aunque añadía: «Solo están encontrando los fáciles, hay una cantidad terriblemente mayor detrás». Pero a pesar de esta declaración, la conexión entre el crimen de Cheri Jo Bates y el Zodíaco sigue siendo motivo de debate. El Departamento de Policía de Riverside mantiene su postura, negando que el Zodíaco sea el verdadero autor de este delito. No obstante, reconocen que algunas de las cartas relacionadas con el caso podrían haber sido escritas por él, en un intento de adjudicarse crímenes que en realidad no cometió. 9 días después de esa última carta, el 22 de marzo, el Zodíaco mandó una postal al San Francisco Chronicle. En esta ocasión, insinuó su participación en la desaparición de Donna Lass, de 25 años, ocurrida el 26 de septiembre de 1970, en South Lake Tahoe. La postal, elaborada con recortes de revistas, mostraba un bosque de pinos y contenía este mensaje: «Sierra Club, buscando víctima 12. La mirada por los pinos. Paso áreas de Lake Tahoe. Alrededor en la nieve». Donna Lass era enfermera en el hotel y casino Sahara Tahoe. La noche de su desaparición, atendió a su último paciente a la 1:40 de la mañana y concluyó su turno a las 2 de la mañana, pero nunca se le vio abandonar la oficina. A la mañana siguiente, su uniforme y zapatos fueron encontrados con tierra en una bolsa en su oficina. Su auto estaba en su complejo de apartamentos y su hogar no mostraba señales de alteración. Posteriormente, su jefe y su arrendador recibieron llamadas de un desconocido que afirmó que Donna se había ausentado por una emergencia familiar. La policía trató inicialmente el caso como una desaparición voluntaria. Tiempo después, se halló lo que parecía una tumba cerca del Clare Tappan Lodge, en terrenos del Sierra Club, en Norden. Pero solo se encontraron unas gafas de sol. 16 años después de su desaparición, en 1986, se descubrió un cráneo cerca de la Ruta Estatal 20 e Interestatal 80, en el Condado de Placer. En 2023, pruebas de ADN confirmaron que pertenecía a Donna Lass. Sin embargo, no se encontró otra evidencia, no se determinó la causa del deceso y no se pudo confirmar si fue víctima de algún ataque. Hasta hoy no hay pruebas concluyentes que la vinculen con el Zodíaco. Tras su última postal,
El Zodíaco desapareció durante casi 3 años. No obstante, ese silencio se rompería el 29 de enero de 1974, cuando el San Francisco Chronicle recibió una nueva carta firmada por el criminal. Ahora, el autor elogiaba irónicamente la película El Exorcista, a la que describía como la mejor comedia satírica que he visto. La misiva incluía un fragmento de la ópera El Mikado, así como un misterioso símbolo al fondo cuyo significado aún no ha podido ser descifrado. La carta cerraba con una actualización de su supuesto conteo de víctimas, en donde ahora se atribuía un total de 37. Esta fue la última carta cuya autoría por parte del verdadero Zodíaco está confirmada, ya que después de esa fecha se recibieron otras misivas que solo se le atribuyeron de manera presunta, como la carta Citizen de mayo de 1974, la de Red Phantom en julio del mismo año o la del 24 de abril de 1978. Y es que según la mayoría de los investigadores, estas cartas ya no provenían del mismo autor, por lo que su autenticidad es altamente cuestionada. Por otro lado, el Departamento de Policía de San Francisco investigó a lo largo de varios años a por lo menos 2.500 posibles sospechosos de los crímenes del Zodíaco, pero solo uno fue investigado con total interés. Su nombre era Arthur Lake Allen, un profesor de primaria, originario del estado de Hawái. La investigación comenzó cuando en julio de 1971, un amigo suyo reportó al Departamento de Policía de Manhattan Beach sus sospechas, las cuales fueron canalizadas al Departamento de Policía de San Francisco. Durante su interrogatorio, Allen realizó declaraciones que llamaron la atención de los investigadores. Sin que se le preguntara directamente, explicó que los cuchillos con manchas rojas encontrados en su automóvil el mismo día del ataque en el lago Berryessa habían sido usados para desvivir pollos. Además, admitió haber leído el libro El juego más peligroso y aseguró que le había causado una fuerte impresión. Un dato relevante para la policía, dado que este libro contiene una cifra de 408 caracteres, similar al primer criptograma enviado por el Zodíaco. Allen fue el único sospechoso contra quien se emitieron órdenes judiciales en 3 ocasiones distintas. Aunque él negó todas las acusaciones, existía una considerable cantidad de evidencia circunstancial en su contra. No obstante, nunca se halló evidencia física que lo vinculara directamente con los crímenes. Por su parte, el Departamento de Policía de Vallejo decidió no presentar cargos, a pesar de su historial como delincuente sexual y de que en 1991 se encontraron armas y componentes explosivos en su casa. Su caligrafía no coincidía con la de las cartas del Zodíaco, aunque algunos especularon que pudo haber escrito con la mano no dominante, una posibilidad que la policía no investigó a fondo. Aunque eso no sería de mucha importancia, pues tampoco hubo coincidencias entre sus huellas dactilares y las halladas en las escenas del crimen. Arthur Lake Allen dejaría este mundo el 26 de agosto de 1992 a los 58 años de edad. Años más tarde, el análisis de ADN extraído de las cartas del Zodíaco tampoco arrojaría una vinculación con Allen. Finalmente, en 2003, se confirmó que las huellas presentes en una de las cartas más emblemáticas del Zodíaco no correspondían con las de él, debilitando aún más la posibilidad de que él fuera el hombre que buscaba la policía. A lo largo de los años, distintas personas han afirmado conocer la verdadera identidad de este criminal. Por ejemplo, en 2007, Dennis Kaufman aseguró que su padrastro, Jack Tarrance, era el Zodíaco, por lo que decidió entregar algunos objetos al FBI, entre ellos una capucha similar a la descrita en uno de los ataques, pero a pesar de esto, las pruebas de ADN realizadas en 2010 no fueron concluyentes. Por otra parte, en 2009, el exabogado Robert Tarbox contó que a inicios de los años 70, un marino visitó su oficina y le confesó ser el autor de los crímenes. Sin embargo, jamás volvió a verlo. Y Tarbox nunca reveló su nombre por un acuerdo de confidencialidad. Ese mismo año, un episodio de Mystery Quest
señaló al editor Richard Gaikowski como posible sospechoso, debido a su parecido físico, y a que Nancy Slover, la despachadora de la policía de Vallejo que fue contactada por el Zodíaco poco después del ataque de Blue Rock Springs, identificó una grabación de la voz de Gaikowski como la misma voz del Zodíaco. El problema estaba en que Nancy realizó la identificación décadas después de la llamada. Por esa razón, muchos investigadores cuestionaron si realmente una voz podría recordarse con precisión tras tantos años. Encima, su escritura y huellas dactilares no correspondían a las del atacante, y las pruebas genéticas disponibles no lo vinculaban al caso. A su vez, el detective Steve Hodel propuso que su padre, George Hodel, estaba relacionado tanto con el caso de la Dalia Negra como con el del Zodíaco, basándose en similitudes entre cartas y retratos hablados, pero la verdad es que no existen pruebas físicas, como huellas dactilares, escritura a mano claramente coincidente o ADN, que lo vinculen con los crímenes del Zodíaco. En 2011, el expatrullero Lyndon Lafferty dijo que el responsable era un residente del condado de Solano, a quien llamó por el seudónimo de George Russell Tucker. No obstante, este hombre de 91 años nunca fue acusado formalmente. En 2014 surgió la historia de Louis Joseph Myers, quien supuestamente en 2001 le habría confesado a su amigo Randy Kenny que él era el Zodíaco. La confesión ocurrió después de que Myers supiera que padecía cirrosis terminal. Según Kenny, su amigo le pidió que fuera a la policía únicamente después de su muerte. Myers falleció en 2002, pero cuando Kenny intentó cumplir su promesa, se encontró con la negativa y el escepticismo de las autoridades, quienes no parecían dispuestas a investigar en serio. Varios elementos conectarían a Myers con el caso. Asistió a la misma escuela secundaria que las víctimas David Faraday y Betty Lou Jensen. Trabajó en el mismo restaurante que la víctima Darlene Ferrin y poseía el mismo modelo de botas militares cuya huella fue hallada en la escena del crimen del lago Berryessa. Más aún, entre 1971 y 1973, periodo en el que el Zodíaco no envió cartas, Myers estuvo destinado en el extranjero con el ejército. Kenny también dijo que su amigo le explicó que una amarga ruptura amorosa lo habría llevado a agredir parejas. Aunque los investigadores asignados al caso mantienen sus dudas, hay quienes consideran que la confesión de Myers es lo bastante coherente y con suficientes coincidencias como para merecer una investigación más profunda. Durante años no se supo nada nuevo sobre este caso, hasta que el 5 de octubre de 2021 finalmente apareció una luz al final del túnel. Resulta que un grupo de investigadores independientes bajo el nombre The Case Breakers aseguró que la verdadera identidad del Zodíaco correspondía a Jerry Francis Post, un veterano de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, quien murió en 2018. Del Yulin, un expresentador de noticias que colaboró en esta investigación, relató que en diciembre de 2014, mientras trabajaba como conductor de un noticiero matutino en Salinas, California, vivió un hecho inusual. Al terminar su programa, el productor del turno nocturno le comentó que, alrededor de la medianoche, un hombre había llamado a la sala de redacción. El individuo decía estar sin hogar y huyendo por seguridad, asegurando que el Zodíaco había intentado desvivirlo con un martillo, tras descubrir que él conocía su verdadera identidad. El joven, identificado como Chris Avery, llevaba semanas prófugo. Había intentado contactar a otros canales de televisión, al San Francisco Chronicle e incluso a la policía, pero nadie había tomado en serio su relato. El productor, sabiendo que Yulin había crecido en la bahía de San Francisco y que los crímenes del Zodíaco ocurrieron en esa zona, le pidió al denunciante alguna prueba que respaldara su historia. Sin dudarlo, Avery envió por correo electrónico varias fotografías. Entre ellas se encontraba esta foto, en la que aparece un hombre cuyo rostro guarda un notable parecido con el retrato del Zodíaco elaborado por la policía en 1969. Entre las nuevas pruebas forenses se encuentra precisamente una fotografía de Gary, en la que puede observarse una cicatriz en la frente
que coincide con la del retrato robot mencionado anteriormente. A esto se suman cartas del zodíaco recientemente desclasificadas que, según su análisis, también apuntarían a Yeri como el posible responsable. Así lo explicó Jen Bacoltz, exagente de contrainteligencia del ejército estadounidense, quien reveló que en una de esas misivas se eliminaron las letras correspondientes a su nombre completo, lo que permitió descubrir un mensaje oculto. Para 2023, el FBI incautó toda la investigación realizada por The Case Breakers y decidió descartarla. Pero ante la negativa de considerar sus hallazgos, el grupo de investigadores acusó a la agencia gubernamental de negligencia y encubrimiento. La presión mediática y pública que esto generó llevó finalmente al FBI a incorporar el material y las pruebas de dicho grupo en su propia investigación. Asimismo, se comparó una muestra de ADN de Gary, que estaba previamente en posesión del grupo, con restos de cabello encontrados en la mano de Cheri Jo Bates, considerada la primera víctima del zodíaco. Este análisis reveló una conexión sólida entre Yeri y al menos 5 de las víctimas originales atribuidas al infame criminal. Con esto podría decirse que finalmente se reveló la verdadera identidad de aquel maníaco que aterrorizó a todo el estado de California a finales de los 60s. Pero si estás interesado en otro caso como este, entonces te recomiendo este video, en donde un hombre enigmático, oculto tras unas gafas de sol y un sombrero, cometió el crimen bancario más impactante en toda la historia de Colorado. Un caso que hasta la fecha sigue rodeado de misterio, pues el veredicto final sigue dejando más preguntas que respuestas.